¿Qué tal? ¿Cómo está, querido pueblo? How are you all, dear brothers? Supongo que bien, I assume you are doing great, a pesar de las luchas que siempre se presentan finalmente victoriosos. even though there are sometimes fights. We're always victorious. Bueno, hoy voy a cambiar el anuncio que siempre promociono cristo.uy. Today I'm going to change what I always say about Krista.uy. También quiero decir que Dios nos ha bendecido I will also like to say that God has blessed us porque nos ha permitido tener un programa por una FM de Buenos Aires. because He has given us the chance to have a program on a radio in Buenos Aires. Es un programa cuya conductora es una querida hermana, Dear sister is who conducts this program, Julia Martínez. Julia Martínez. Tenemos una muy linda comunión, especialmente mi esposa, We have a very nice relationship, especially my wife, que se comunica cotidianamente con ella. who talks with her every day. Así que Julia, un abrazo grande de parte nuestra. So, Julia, a big hug from us. Bueno, si usted quiere, puede ver en directo a través de una radio, puede escuchar a través de una radio de FM en Buenos Aires, If you want, you can listen live through a radio in Buenos Aires. la radio es FM SOS The radio is FM SOS 105.1, 105.1. pero también los que están lejos, de pronto en otros continentes, pueden verlo en su celular. But for those who are not close and want to see it, maybe you are in another continent, you can look up for it in your phone too, O también en su PC. or in your computer as well. Ahí simplemente ponen radio, poniendo radio SOS FM 105.1. On those, you should type radio SOS FM 105.1, and that's it. Repito esto para que quede claro. Poniendo simplemente ahí en Google, por ejemplo, en una PC, radio SOS You should, FM 105.1. you should type radio SOS FM 105.1. ¿Cuándo es este programa? When is this program? Los domingos a las 4 de la tarde. It's on Sundays afternoon at 4. O dicho de otro modo, los domingos a las 16 horas. O los domingos 16 horas. Gloria al nombre de Jesús. Así que pueden ustedes sintonizar su radio si están en Buenos Aires o pueden verlo a través de su celular o de su PC. So you can listen to this if you're in Buenos Aires through the radio, or if you're in some other country, you can hear it through your phone or your computer. Nosotros venimos hablando acerca de una enseñanza del apóstol Pablo. We have been talking about something that the Apostle Paul taught us. Esa enseñanza del apóstol Pablo nos lleva a entender que hay un hombre interior en nosotros. This thing that Paul taught leads us to believe we have an inner man inside us. El hombre exterior es el que todos podemos ver con nuestros ojos naturales. The exterior man is that one we can see with our natural eyes. Pero hay un hombre interior
que no se ve con estos ojos. But there's an inner man who we cannot see with these eyes. Sin embargo, este hombre interior, cuando ha crecido, puede gobernar al exterior. However, when this inner man has grown, it can govern the exterior man. Y entonces vemos la conducta del hombre exterior. Vemos cómo se comporta el hombre exterior. And then we see how this exterior man behaves. Cuando es un niño, interiormente When it's a child, innerly, se enoja fácilmente, he gets mad easily, discute, he gets into arguments, critica, he criticizes, calumnia, he lies, porque se manifiesta el hombre natural en él. because the natural man is being present in him. Pero cuando ha crecido, entonces es otra persona. But when he has grown, he's then a different person. El instrumento que con tanta sabiduría nos ha mostrado este glorioso evangelio The instrument that with a lot of wisdom this glorious gospel has showed us, es el apóstol Pablo, it's the Apostle Paul, que tuvo el privilegio de ser trasladado al tercer cielo, who had the privilege to be trespassed to the third heaven, que también nos aclara el mismo que es el paraíso. who we can also find the clarification by himself that it's the paradise. Ahí es el paraíso de Dios, There it's the paradise of God, en donde se le dijo cosas que no se pueden explicar con palabras de la grandeza que él pudo ver. in where he been told things that cannot be explained by words. Pero, ¿cómo era el apóstol Pablo antes de recibir ese nuevo nacimiento? But how was the Apostle Paul before receiving this new birth? Él da testimonio de sí mismo así. He testifies about himself this way. En Hechos capítulo 22, verso 3. On Acts of the Apostles, chapter 22, verse 3, Dice así la palabra de Dios. it goes this way. Yo de cierto soy judío, I am certainly a Jew, nacido en Tarso de Cilicia, being born in Tarsus of Cilicia, donde hoy está la nación de Turquía, when we can find Turkish right now, pero criado en esta ciudad, but being raised in this city, refiriéndose a Jerusalén, talking about Jerusalem, instruido a los pies de Gamaliel, instructed by Gamaliel, que era un doctor de la ley, who was a doctor of the law, un prominente dentro de los judíos, someone very important between the Jews, que pertenecía al Sanedrín, who belonged to the Sanhedrin. estrictamente fue instruido conforme a la ley de nuestros padres, I was strictly instructed through the law of our fathers, celoso de Dios, shields of God, como hoy lo sois vosotros. like you are today. Pero dice en el verso 4 But it says on verse 4 que él perseguía yo este camino, that he was persecuting that way. ¿Cuál era el camino? El de los evangélicos. What was this way, this road from the evangelistics? Y fíjese que dice acá, dice, los perseguía hasta la muerte. And it says he will follow them until they die, Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. getting people into jail. Así fue su juventud. This is like La juventud de este gran apóstol Pablo. when this apostle was young.
Pero cuando era joven, él no era así. But when he was young, he was not that way. ¿Sabes que él estuvo presente ante una disertación de uno de los mártires de la iglesia? He was present when a speech was given about martyr of the church. De los tantos mártires, de los miles de mártires que hubo por seguir a Jesucristo, From the many martyrs there was from following Jesus, Esteban se encuentra en uno de los primeros. Stephen is found like one of the first, Y él dio una disertación and he gave a speech, ungido por el Espíritu. a twist through the Spirit. Y podemos ver que era una disertación ungida con el Espíritu, And we can see that it was a speech where the Spirit was present, porque al final de su discurso tuvo una gloriosa visión. because at the end of that speech he had a glorious vision. Bueno, ahí estaba presente en todo eso un joven llamado Saulo. Well, between those things, it was a young man called Saul. Y como dio su testimonio, él estaba en contra de todos esos, And like he said, he was against all of these people, de aquellos que habían creído en el Evangelio, of those who believe in the gospel, de aquellos que habían creído en la eficacia de la obra redentora de Cristo en la cruz of those who had believed in what Jesus Christ made on the cross, y que habían tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. and those who had experienced a new birth. ¿Sabes qué? Te voy a recomendar un estudio que hace mi hijo Daniel, el pastor Daniel, You know that I would recommend a study that is made by my son Daniel, el estudio número 51, number 51, que usted lo puede encontrar ahí en cristo.uy, that you can easily find on crystal.ui. porque él usó esto y a mí me bendijo mucho este estudio, Because he used this, and I was very blessed by this study, que lo volví a escuchar esta semana, that I listened to it again. y yo me quedaba asombrado cuando leía parte de este discurso de Esteban, And I was amazed when I was reading part of this speech that Stephen gave. que está en el libro de Hechos capítulo 7. That is in Acts of the Apostle, chapter 7. ¿Sabes que comienza a narrar la historia de su pueblo, Esteban? He starts telling the story of his town, A partir de Abraham, from Hebron. a partir de Abraham, comienza a relatar toda la historia del pueblo. He starts to narrate this story, Y pasando por alto los detalles, and skipping all the details, dice que el pueblo estaba como esclavo en la nación de Egipto. he says that his people were slaves from Egypt. Y Moisés, por ciertas razones que no puedo explicar ahora, están en la Biblia, And Moses, for certain reasons that I cannot explain, but you can find it on the Bible, había huido de Egipto. he ran away from Egypt. Y cuando estaba en el desierto del Sinaí, And when he was on the Sinai desert, le llamó poderosamente un fuego, un arbusto que estaba encendido en fuego. he was captivated by some plant that was on fire, Una zarza ardiente, dice la Biblia. lighting zarza. Pero sucedió algo curioso. Ver un fuego, un árbol que se prende fuego no era extraño, una zarza en el desierto. But something curious happened. It wasn't strange to see a lighting plant on the desert.
Lo que le llamó la atención es que ese árbol no se terminaba nunca de quemar, seguía el fuego y seguía el fuego. What was interesting about this tree, about this plant, it was that it will never stop being on fire. Dice entonces que él se acercó para ver qué era lo que estaba pasando. So he came closer to take a look about what was happening, to see what was happening. Y ahora es lo que le voy a leer en la Biblia. ¿Qué cosa estaba pasando ahí? And here's what I'm going to read on the Bible, what was happening there. Dice que ahí escuchó la voz de Dios. He listened to the voice of God right there. Y en el verso 30 podemos leer, capítulo 7, verso 30 de Hechos de los Apóstoles. And on chapter 7 of Acts of the Apostles, on verse 30, we can read, Dice, pasados 40 años, after 40 years, un ángel se le apareció en el desierto a Moisés, an angel showed up in the desert in front of Moses, en el desierto del monte Sinaí, on the desert of the Mount Sinai, en una llama de fuego de una zarza. on a fire from a plant. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión. So he was amazed by what he was seeing, Y acercándose para observar, vino a él una voz del Señor. and when he was getting closer to observe, the voice of God came to him. Esa voz le dijo, vamos a leer el verso 32. And that voice said, we're going to read the 32 verse. Yo soy el Dios de tus padres, I am the God of your parents, el Dios de Abraham, the God of Abraham, el Dios de Isaac the God of Isaac, y el Dios de Jacob. and the God of Jacob. Y Moisés, And, temblando, no se atrevía ni a mirar. and Moises shaking, he wouldn't dare to even look at it. Y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. And God told him, take off your shoes, because where you're standing is holy ground. Y entonces, para abreviar, porque esto lo voy a tener que, este mensaje dividir en dos partes. So to make this story shorter, because I will have to divide this message in two parts. Dios lo encomienda como instrumento para ir a rescatar a su pueblo que estaba como esclavo en Egipto. God sent him as an instrument to rescue his people that were in Egypt. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este joven Saulo no fuera tocado cuando escuchaba el relato de Esteban que estaba contando estas cosas? And I was wondering how it was possible that this young soul was listening to this story and wouldn't be touched by the Spirit. Yo cuando escuché este estudio del pastor Daniel, When I listened to this study from me puse a leer Pastor esto Daniel, I started reading this, y fui tocado por el Espíritu, and I was touched by the Spirit. quebrantado por el Espíritu. I started crying because of the Spirit. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que este Saulo, este joven Saulo, estuviera tan endurecido que no percibió nada? And I was wondering, how was it possible that Saul wouldn't feel a thing? Y dice la palabra de Dios que era un mensaje traído en la unción del Espíritu, And it says in the Bible that this message was bring through the Spirit. porque en este mismo capítulo 7 dice en el verso 55, Because on this very same chapter, on chapter 7, it says, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. but Stephen was filled by the Holy Spirit, Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. looking at looking at the sky, he said, how glorious is God. Y a Jesucristo que estaba a su diestra. And to Jesus that was
y dijo, he aquí veo los cielos abiertos And he said, I'm seeing the sky has opened, y también veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. and I also see the Son of God who is Dicho en otras palabras, on other words. veo a Dios y a Jesucristo que está a su derecha. I see God and Jesus Christ to his right. Pero dice que ese pueblo judío, escuchando esa disertación, But this Jew, when listening to the speech, lo apedrearon hasta llevarlo a la muerte. will start throwing rocks at him. Dice en Until he el was verso dead. 58, It says on verse 58. y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. And throwing rocks at him, he will kick them out of the town and kill him to death. Pobre mi querida traductora, le di un verso demasiado largo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. And they were throwing rocks at him when he was saying, Jesus, receive my spirit. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, And on his knees he said, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. God, please don't make them responsible for this. Y habiendo dicho esto, durmió. And with that being said, he slept. Lo dice en sentido figurado, murió, Of course, significa. it means that he died. Toda esta historia la hice This whole story, para que usted supiera cuál era la conducta de Saulo, el que después vendría a ser el apóstol Pablo. is for you to get to know how was the behavior of Saul, who would then become the Apostle Paul. Porque dice así en el verso capítulo 8, verso 1. Because it goes this way in chapter 8, verse 1. Y Saulo consentía en su muerte. And Saul agreed to his death. Quiere decir que consentía significa estaba de acuerdo. It means that he agreed. Estaba de acuerdo, es decir, aprobaba ese asesinato que cometió el pueblo contra Esteban. He approved this murder that Pero no le bastó eso a Saulo. but that was not enough for Saul. Sigue diciendo en este mismo capítulo, en el verso 3, He says on verse 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y Saulo devastaba la iglesia, destruía la iglesia, and Saul will destroy the church, porque eso significa asolar. because that's what it means. Destruía la iglesia, entrando casa por casa And going from house to house, y los entregaba en la cárcel. and will send them to Sheol. Yo apenas ahora, como sabemos, estamos restringidos por el tiempo. I don't have much time left. Este joven, cómplice de asesinato, This young man who was someone that was present when they murdered him, estaba completamente endurecido a los ojos de Dios. he was Así fue el gran apóstol Pablo en su juventud. that's how it was the Apostle Paul on his young years. Un perseguidor de la iglesia, He was a persecutor of the church, pero tuvo una gloriosa experiencia poco después. but he had a glorious experience a bit after. Dice en el capítulo 9,
It says of chapter 9, estando en esa misión de perseguir la iglesia, while on this mission of persecuting church, cuando él se dirigía a Damasco when he was on his way to Damascus para arrestar, llevar prisioneros los que eran creyentes en Jesucristo, to arrest those who believe in Jesus Christ, dice en el verso 3, it says in verse 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, but when he was close to Damascus, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. he was suddenly surrounded by some light came in from the sky. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, And falling, he heard a voice that said, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you follow me? Why are you persecuting me? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? And he said, Who are you, God? Y le dijo, esa voz le dijo, And that voice said, yo soy Jesús, a quien tú persigues. I am Jesus, the one you are persecuting. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, qué mal está hacer ese movimiento violento contra un aguijón, que es con un hierro de punta. How bad it is to hit. No, needed. Un poco difícil de traducir, puede pasar. Pero en el verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. Él temblando y temeroso dijo, Señor. But on verse 6 it says, he shaking and afraid said, ¿Qué quieres que yo haga? What do you want from me?